Hola amigos, quiero saludarlos. Yo soy Raúl Zavala Kelly y estamos haciendo estos contenidos con la intención de ayudar y de apoyar a todas aquellas personas que están interesadas en cómo salir de deudas. El día de hoy quiero platicarte sobre dos hábitos, dos comportamientos del patrón financiero que nos están perjudicando fuertemente en el tema de las finanzas, en el tema de los endeudamientos. Y es importante poderlos clarificar porque muchas veces no nos damos cuenta y repetimos esos patrones financieros que aprendimos desde jóvenes y que nos están llevando al endeudamiento continuo y evidentemente pues a problemas financieros. El primero de ellos es el concepto del trabajo. El trabajo en una de sus principales razones por las cuales trabajamos consiste en que obtenemos un ingreso. O sea, vamos a trabajar porque requerimos un ingreso para satisfacer nuestras necesidades personales y familiares. Evidentemente también el trabajo, tiene otras connotaciones psicológicas de desarrollo personal, desarrollo profesional, que también son importantes. Sin embargo, una de las principales razones por las cuales trabajamos es para obtener un ingreso. Ahora, hasta ahí vamos bien. El problema es que ese ingreso lo estamos destinando para el gasto. Es decir, aprendimos lo siguiente: trabajo para obtener ingreso para pagar mis servicios, mis productos, todas mis necesidades que tenemos en la familia. Y eso es ahí donde está incorrectamente. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque así aprendimos de nuestros padres. Nuestros padres trabajaban para obtener un ingreso para gastarlo en la casa o en las necesidades que tenían. Bueno, entonces eso lo reproducimos y ahí está el error financiero. O sea, es muy cierto que trabajamos para obtener ingreso, pero ese ingreso tiene que ponerse a trabajar para nosotros y esa es la parte que no hemos aprendido, que no hemos desarrollado o que no adquirimos desde jóvenes para desarrollar un patrón financiero adecuado. Entonces, no es lo mismo trabajar y gastar a que trabajar, obtener un ingreso y ese ingreso invertirlo en activos para que trabaje para nosotros y entonces ese ingreso pasivo es el que va a sustituir nuestros gastos. Es muy diferente. Y ponte a pensar, si nosotros trabajamos para obtener el ingreso, en qué edad de nuestra vida no vamos a necesitar un ingreso? O sea, si tú tienes 20 años, 40, 60, 80 años, requieres un ingreso, porque hay necesidades que cubrir. Eso significa que entonces siempre tendrás que estar trabajando. Me vas captando. Si yo trabajo para obtener ingreso y ese ingreso va destinado al gasto, ¿en qué momento dejaré de trabajar si siempre estoy requiriendo un ingreso? Me vas captando. Entonces ahí radica el problema. Y yo no estoy en contra en que tengamos que trabajar. De hecho, el trabajo, ya hablamos hace un momento, tiene ciertas connotaciones psicológicas de desarrollo personal, etcétera. Y es muy sano, muy bueno. De hecho, yo he conocido gente que se jubila, deja de trabajar y no sé por qué, deja de vivir. O sea, se empiezan a enfermar. Entonces, tiene sus temas muy, muy productivos o muy sanos el trabajar. Pero a lo que yo me refiero es el trabajar por la necesidad económica. O sea, en el ejemplo que estoy poniendo, la edad que tú tengas, vas a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque el ingreso que obtienes lo destinas al gasto. Ahí radica el problema. ¿Cuál es la propuesta de unas finanzas sanas, de un patrón financiero adecuado, de hábitos económicos buenos? Bueno, trabajas, obtienes el ingreso, lo pones a trabajar, ese ingreso, para que te genere ingreso para ti. O sea, el dinero que tú obtienes, lo pones a trabajar para que te pague a ti. Y entonces no tendrás la necesidad de trabajar siempre. ¿Por qué? Porque ese dinero que estás poniendo a trabajar lo vas a ir acumulando y después de 10, 20, 30 años será una columna de activos que te generan ingresos pasivos lo suficientes para cubrir tus gastos. Ahí radica una gran diferencia. Entonces, la gente muchas veces se queda en el trabajo porque tengo que obtener un ingreso para mis gastos. Cambia esa concepción, cámbiala. El 5% de la gente que es libre, que no tiene deudas, utiliza el otro concepto. El 95% está trabajando para obtener un ingreso y gastarlo. El 5% está trabajando para obtener un ingreso, para que ese ingreso lo ponga a trabajar para sí mismo. Es decir, la compra de activos que te generan ingresos pasivos, y esos son los ingresos que van a pagar tus gastos. Bien, segundo concepto erróneo, el préstamo.
Resulta que nuestro ingreso no alcanza, por lo tanto hay que pedir prestado. ¿Y de dónde sacamos eso? Pues obviamente del patrón financiero de jóvenes, lo que vimos de nuestros padres. Eso es incorrecto. No es cierto que el dinero no alcanza. No es cierto que tenemos que pedir prestado. Son patrones financieros malos que te van a llevar a una vida de escasez financiera. Evidentemente, cuando decimos, bueno, es que no me alcanza, significa que estamos haciendo un comparativo con alguien que gana más. A lo mejor alguien que tiene a sus hijos en una escuela privada de alto rango, a lo mejor alguien que compra ropa de marca, a lo mejor alguien que va a vacacionar al extranjero, qué sé yo. Pero así como hay gente que gana más, también hay gente que gana menos. Y esa gente que gana menos vive con menos de lo que tú estás ganando. ¿A dónde voy con esto? Que nos estamos envolviendo por la mercadotecnia para querer hacer los gastos que hacen aquellas personas que tienen mejor nivel de vida. Y no estoy en contra de eso. El ser humano por naturaleza propia es aspiracional, es desarrollo tecnológico. Queremos vivir mejor, queremos vivir más cómodamente, con mejores beneficios, mejores productos, mejores servicios. Por supuesto que eso así es y está muy bien. A donde yo no estoy de acuerdo es que tengamos que hipotecar nuestro tiempo, nuestro ingreso a través de un préstamo para poder aspirar a eso. Cuando hay gente que vive con menos. A lo mejor tú quieres meter a tus hijos a la escuela de alto rango porque tu vecino ahí los tiene, pero del otro lado tu vecino está llevando a sus hijos a la escuela pública. Y no tengo nada en contra de la escuela pública. De hecho, yo vivo aquí en Mazatlán y aquí hay una prepa que se llama Vasconcelos, que es la segunda mejor preparatoria de todo México. Fabuloso. Es decir, metes tus hijos a esa escuela, a esa prepa pública y van a tener un alto rango de académico y no necesitas gastar las grandes cantidades que se gastan en las escuelas privadas que hay aquí. Y ahora, el estudiar en una escuela pública o privada no tiene nada que ver. Hay gente muy profesional que estudia en pública y en privada. Y hay gente que es un desastre, que estudia en pública y estudia en privada. Así que no tiene que ver la escuela. Pero quise poner ese ejemplo porque muchas veces empezamos con sentimientos. Es decir, bueno, ¿por qué? Oye, yo quiero llevar a mis hijos donde esta persona los lleva. Entonces voy a querer un préstamo estudiantil para que mis hijos estudien ahí. Error. Es más, conozco gente que ha vendido su casa para que sus hijos estudien en la mejor universidad que hay en México. Privada, por supuesto. Y los mandan a tal estado y les pagan, bueno, como dije, tienen que vender su casa. Cuando la UNAM, que es una escuela pública, es de las mejores del mundo, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El concepto es erróneo. Nos estamos creyendo esa mercadotecnia en la cual tenemos que pedir prestado porque no alcanza. No. Al lado tienes la otra persona que con menos está viviendo. Y si esa persona puede vivir con menos, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿Por qué tú tienes que pedir un préstamo para vivir mejor, entre comillas, mejor? Igual con las vacaciones. El vecino de al lado se fue a Europa, ya tengo que ir a Europa, pero como no me alcanza, entonces tengo que pedir un préstamo. Cuando el vecino del otro lado se fue a conocer el estado, sin endeudarse. ¿Y por qué él vacacionó así y el otro de esta forma? ¿Y por qué tú te tienes que fijar en el otro? ¿Y por qué tienes que ir prestado para irte de vacaciones? No es cierto. Entonces, cambiemos el concepto del préstamo, cambiemos el concepto de que no nos alcanza y tenemos que pedir créditos. Eso es una falacia, una mentira de la mercadotecnia. Puedes vivir con lo que tienes sin ningún problema. Y lo que uno tiene que hacer verdaderamente es ajustar el gasto al ingreso que uno tiene, teniendo un flujo efectivo positivo. ¿Para qué? Para el primer concepto que dije. Mi ingreso se va a destinar a adquirir activos que generan ingresos pasivos. O sea, lo voy a poner a trabajar. Ese dinero que yo pongo a trabajar nunca se cansa. Si yo invierto en CETES, en este mes, me va a generar sin cansarse este mes, este año, esta década, sin cansarse, sin
sin que bajen las habilidades de los CETES. En cambio, uno, como ser humano, pues llega un punto en que subes, pero luego empieza la bajada. Somos humanos. Nuestras fuerzas, energías, nuestra agilidad disminuye con el tiempo. Entonces, claro que no se puede mantener ese ritmo, ¿verdad? Puedes seguir trabajando, sí, pero que no tengas la necesidad de hacerlo porque ya cambiaste tu concepto. Ya no es el tengo que trabajar para obtener ingresos, sino más bien es trabajo, obtener un ingreso y ese ingreso lo pongo a trabajar para que trabaje para mí. No necesito pedir un préstamo porque yo no quiero vivir esa vida de escasez. Prefiero vivir una vida en la cual tenga ese flujo efectivo para ponerlo a trabajar. Al cabo de 10 años, 20 años, estarás libre financieramente de deudas y tus ingresos pasivos van a cubrir perfectamente tus gastos. Espero que esta información te sea útil. Es un momento de reflexionar sobre estos dos conceptos, por eso los quise manifestar. Lamentablemente la gente endeudada tiene los conceptos erróneos, precisamente por eso está endeudado, y la poca gente, solamente el 5% de la población que no está endeudada, tiene los conceptos adecuados, y precisamente no está endeudada porque tiene los conceptos adecuados. Entonces, quise hacer este video, esta información para que te ayude, para que reflexiones y podamos cambiar la perspectiva. Te deseo mucho éxito y nos vemos la próxima semana.